nací en Estambul y hace 36 años emigré a México. De lo que vamos a platicar ahorita, de lo que les voy a comentar, en algunas partes estuve yo cuando di mi servicio militar en Ankara, en el Estado Mayor. Entonces, conozco bastante bien todo la logística, cómo entrar, cómo salir a un lugar así, y ahorita que platiquemos sobre lo que ha ocurrido, se van a dar cuenta de algunas cosas, ¿no? Cronología de un intento de golpe de Estado en Turquía. 15 de julio de 2016, viernes, 21:30 de la noche. Se empiezan a ver camiones militares, tanquetas, tanques de guerra y en algunas avenidas importantes de la capital política, Ankara y Estambul. Pero todo esto, no más de 10 tanques, 4 helicópteros y algunos vehículos militares. 22:30. El ejército inicia a cerrar vías y arterias muy importantes como el puente transcontinental que une la parte asiática con la europea de Estambul. Al mismo tiempo, un par de F-16 cazas bombardeos están sobrevolando muy bajo y rompiendo la barrera de sonido para que la población se esconda y no salga de sus hogares. De esta forma se podría consumir mucho más fácil un asalto o un golpe de Estado. En todas las operaciones no se usaron más que 4 aviones. Para este momento ya se toma el aeropuerto de Estambul, el aeropuerto internacional Atatürk, ya está en el poder de los golpistas, se suspende cualquier despegue y aterrizaje en todos los aeropuertos del país, no nada más en Estambul. La torre de control pasa a manos de los soldados. 23 horas, el pueblo desconcentrado, imaginando que el ejército está respondiendo contra un ataque terrorista de los varios que han sucedido en los últimos 6 meses. Como recordarán, el último que estuvo en el aeropuerto internacional de Estambul el día 28 de julio. 23:30, en Ankara los golpistas toman las instalaciones de TRT, que son de televisión turco y radio, oficiales del gobierno, y bajo amenaza y a punta de pistola le hacen leer a la locutora la declaración del golpe de Estado. En la declaración se les informa a la población que el ejército turco había tomado el poder del gobierno y que se respetarán los derechos internacionales, tanto los individuos como de los países. Al mismo tiempo, un grupo de comandos de 15 o 20 soldados entran a las instalaciones del Estado Mayor Presidencial. Fue donde yo estuve 18 meses en el ejército, en el Estado Mayor Presidencial, en Ankara. Y a la Secretaría de la Defensa Nacional. El ataque fue al mismo tiempo, amagando a los generales, especialmente a los 4 más importantes de rango. Los suben a un helicóptero y despegan a un lugar desconocido. Viernes, casi a medianoche, los generales de alto rango, ¿qué estarían haciendo en su cuartel? Algo poco creíble. A medianoche, a esta hora inician los bombardeos aéreos a la Cámara de Diputados. A esta hora inician los bombardeos aéreos a la Cámara de Diputados y a algunas estaciones de la policía. Fuerza de seguridad fiel al presidente. Para todo esto, el presidente Recep Tayyip Erdoğan se encontraba de vacaciones en una aldea llamada Marmaris, frente a las islas griegas. Casualmente, un día antes, su familia ya se había regresado a Estambul. Pero él seguía en un hotel. También está poco creíble
que un presidente, estando en su país, los presidentes tienen muchas aldeas donde vacacionan en sus propias casas. No tenía nada que hacer en un hotel. Le informan de la situación a su gente a través de FaceTime con un comentarista del CNN Turk. El presidente hace una llamada al pueblo y les pide que salgan a las calles, a las plazas y que tomen el aeropuerto de Atatürk. A través de FaceTime. Todo esto a través de FaceTime. Y lo vimos en vivo nosotros. FaceTime. Es como en videoconferencia. Exacto. Y no comentó de otros aeropuertos. Algo extraño que el ejército no tomó el aeropuerto internacional de Ankara, donde están prácticamente todos los diputados, secretarios, ministros, políticos, etc. 1 de la madrugada. El pueblo, los partidarios del partido del gobierno en poder, salen a las calles y convencen a un puño de golpistas que dejen las armas. El pueblo civil sin armas vence a los que querían derrocar la democracia. La cacería de brujas contra quienes son o sospecha que son simpatizantes del clérigo islamista Fethullah Gülen inicia sin cesar hasta este momento. En menos de 15 horas del intento fallido del golpe de Estado, el gobierno ya tenía una lista de 2.745 jueces que fueron suspendidos de sus labores. Dentro de estos, 2 jueces del Tribunal Constitucional, órdenes de arresto a 140 integrantes del Tribunal Supremo, 48 del Consejo del Estado y 5 equivalente al Poder Judicial de México. En las primeras 24 horas ya estaban encarcelados 6,000 soldados y oficiales, de los cuales 103 generales y almirantes. Casi un tercio de la cúpula de mandos de las Fuerzas Armadas, al avance de los días de esta cantidad de detenidos, llegaron a ser más de 16,800 y unos 65,000 personas que se les dio de baja inmediato en sus labores, sin reconocerles antigüedades y prestaciones, contando a unos 1,500 agentes del fisco. 30 gobernadores provinciales han sido destituidos. A esa cantidad hay que sumar los 43,000 maestros y educadores de distintas instituciones y retirándoles los pasaportes para evitar que salgan fuera del país. Desgraciadamente muchas de estas informaciones en la prensa de México no ha pasado, pero se pueden imaginar 43,000 maestros de la noche a la mañana ya no están. Yo quiero saber, ¿qué va a hacer esta gente que no tiene trabajo? Entonces van a hacer otra revolución. Está loco este cuento. No le importa. Ok. No le No le importa. importa, sí le importa, porque le va a Es hacer su otra terreno de juego, él juega como quiere. Ok, sábado 16 de julio. Se suspenden operaciones militares hasta nuevo aviso en la base militar de Incirlik, que pertenece a la OTAN y al ejército turco, que queda a escasos 200 kilómetros de la frontera con Siria. Sí, esta base tiene el 25% del arsenal nuclear de la OTAN. O sea, el 25% del arsenal nuclear de la OTAN está en Turquía. Por eso, Estados Unidos, pues, bien, ¿no? Así es. Pero Estados Unidos aparte tiene algo más o No, delega en la OTAN. Esta base tiene el nombre de la OTAN. Ah, ok. ¿Ok? Pero el ejército sirio, el ejército turco es el 8º más importante del mundo y el 2º más importante de la OTAN después del de Estados Unidos. Ok. Estados Unidos deja los ataques aéreos programados contra la ISIS por el cierre del espacio aéreo para aviones militares decretado tras el fracaso intento golpista. O sea, como el ejército turco, los golpistas no lograron,
el presidente ordena: ningún avión del ejército puede estar volando sobre Turquía. Un helicóptero turco con 8 militares a bordo, todos ellos presuntos golpistas, aterrizan en el aeropuerto de Alexandrópolis, ciudad griega muy cerca de la frontera con Turquía, y piden asilo. Mientras, los continuos desafíos de Erdogan logran que ningún país en la Unión Europea sienta deseos de defenderlo. No se deja de esperar los comentarios de parte de Rusia, país que apenas estaba empezando normalización de las relaciones con Ankara. Turquía no será país estable ni pacífico en los próximos años, por lo que será muy difícil establecer relaciones a largo plazo, comentó un exdiputado ruso, Gutkov. Los kurdos levantaron la cabeza aprovechando de la desmoralización de los militares, según Ruslan Pujov, director del Centro de Análisis de Estrategia y Tecnología. Los militares, incluso los leales a Erdogan, no se sentirán seguros en el ejército, que sufrirá una transformación con la promoción de oficiales islamistas. Y más adelante lo vamos a ver eso. A pesar del mensaje de inmediato que envió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en apoyo a Erdogan y pidiendo pleno respeto a las instituciones democráticas turcas y su constitución, Erdogan se siente sin apoyo. Según los expertos en materia, Ankara comienza un nuevo extremadamente arriesgado juego con los nervios de los europeos y de los americanos. Turquía amenaza con renunciar a la alianza militar con la OTAN, todo eso por encubrir al supuesto organizador del golpe de Estado, el clérigo Fethullah Gülen. Fethullah Gülen está exiliado con un tratamiento muy especial en los Estados Unidos desde 1999 en Pensilvania. Turquía, uno de los 28 estados aliados de la OTAN, es clave para la alianza y a su cúpula le cuesta cada vez más defender un gobierno turco enemistado con casi todos sus vecinos. Domingo 17. Varios analistas consultados expresaron dudas sobre el hecho de que los gulenistas hayan podido por sí solos lanzar tamaño de intento de golpe de Estado. El experto Burak afirmó que le resulta muy extraño que los servicios secretos no conocieran la existencia del plan. Una posibilidad es que supiese del complot, les dejase actuar para obtener futuros beneficios políticos. Otras fuentes militares consultadas mantienen en cambio que diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el ejército turco es una enorme maquinaria con el personal superior a los 750,000 empleados, soldados y oficiales. El número de víctimas del intento del golpe del Estado, hasta la fecha más de 290 civiles, fuerzas leales y sublevados, da cuenta de la violencia con la que se combatió. El trauma de la sociedad turca después del sangriento golpe de Estado fallido puede que supere la imaginación de cualquiera. No hace falta decir que los perpetrados en lo que se parece a una acción precipitada y mal organizada han asestado una puñalada mortal a un sistema democrático y de por sí herido que enviaba señales de socorro a todo el mundo desde hace un tiempo. Si alguna vez se acuña el término golpe suicida, este es definitivamente un claro ejemplo. Tal derramamiento de sangre tiende a desembocar a más rabia y violencia. Muchos temen que las llamadas constantes de los líderes del partido AKP para que los partidarios de Erdogan se manifestaran con el pretexto de hacer guardia para la democracia en las plazas centrales prácticamente en todas las ciudades importantes del país.
puede elevar la tensión, esto puede elevar la tensión al máximo. Los intentos de linchamientos que se produjeron son malas advertencias. Sin embargo, otras informaciones sugieren que una oleada de arrestos contra militares gulenistas estaba planeada para esta misma mañana, por lo que un golpe para prevenir un posible golpe estaba en marcha desde la noche anterior. Si es cierto, esto explicaría que la acción fuera tan poco sólida y desvanecería tan rápidamente. Sin duda, el intento fue un pretexto bien servido para que Erdogan pueda hacer lo que pretenda, en el sentido de que habilita a imponer el gobierno de un solo hombre, a acabar con cualquier oposición y que se le cruce en su camino. Así que el golpe significa luz verde para tomar el control, no solo de los medios de comunicación, sino para purgar el sistema judicial y militar, que es lo que le faltaba, porque todo lo demás ya lo tenía controlado el presidente. Le faltaba la parte judicial y la militar. En ello radica el trauma de este desafortunado país, cuyas aspiraciones de un orden democrático decente quedaron más o menos enterradas por esta locura histórica del 15 de julio de 2016. Sus consecuencias más graves puede que todavía estén empezando. Lunes 18. Reacciones del Occidente. El gobierno de Erdogan ha ahondado en la purga desencadenada tras el intento de golpe de Estado. Los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia expresaron su inquietud ante la magnitud de la ola de arrestos. El golpe no puede convertirse en un cheque en blanco para Erdogan, advirtió el ministro de Exterior francés Jean-Marc Ayrault, mientras Estados Unidos pedía a Ankara que no vulnere su compromiso con la democracia. Martes 19. Erdogan se mantiene firme en su propósito de reinstalar la pena de muerte para los golpistas, si el Parlamento así lo decide, dijo ante la cadena de CNN. Cabe recordar que Turquía abolió la pena capital hace más de una década para iniciar el proceso de negociaciones para su adhesión a la Unión Europea. Tienen un poco más de 50 años desde que inició prácticamente la Unión Europea. Turquía está ahí en las filas esperando su turno. Así es. Ante esta noticia, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, advirtió que de Bruselas que si Turquía vuelve a aceptar las ejecuciones, quedará excluida como un país candidato. Miles de seguidores de Erdogan se reúnen cada noche en las principales plazas de la ciudad convocadas por el presidente de la República. Creo que esta noche es la última, así ordenó Erdogan. Dijo, hasta el día 6 siguen ahí de guardia. Se trata, sin embargo, de espacios emblemáticos para la izquierda y los sectores laicos de Turquía. Estos ámbitos de corte occidental se han transformado en las últimas noches en escenario de las aspiraciones de una mayoría silenciosa, conservadora y religiosa, que se ha hecho visible casi de repente con sus barbas y bigotes, sus velos islámicos y recatadas túnicas abotonadas de pies a cabeza. Además de purgar el aparato del Estado de las fuerzas de seguridad de funcionarios kemalistas y gulenistas, los partidarios de Erdogan han aprovechado el fracaso del golpe para conquistar espacios públicos que les estaban prácticamente vedados e instalarse en ellos con su imaginaria nacionalista y religiosa. Eran las plazas ciudadanas fuertes del Estado laico fundado por Mustafa Kemal Atatürk, en el que predicaba más tarde la moderación confesional el imán Fethullah Gülen. Turquía solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición del clérigo opositor Fethullah Gülen a Fethullah Gülen,
De los 118 generales y almirantes detenidos, solo 3 han sido puestos en libertad. O sea, los otros 115 están todavía encarcelados. La agencia crediticia Standard & Poor's rebaja la nota crediticia de Turquía de BB+ a BB con perspectiva negativa. Después de este anunciamiento, la Bolsa de Valores de Estambul se desploma y la lira turca cae a sus mínimos históricos. Jueves 21, Turquía suspende de forma temporal la Convención Europea de Derechos Humanos. La decisión del Ejecutivo turco llega en medio de una purga que se ha extendido ya a más de 65,000 personas. Viernes 22, y apenas pasó 8 días del golpe, del intento del golpe. Una de las medidas anunciadas será que la Gendarmería quedará completamente subsumida en el Ministerio Interior y también el Estado Mayor, y todas las Fuerzas Armadas dependa del Ministerio de Defensa, en la cabeza todo el presidente Erdogan. Las dos corrientes dirigentes de Turquía, país oficialmente laico, la del presidente Erdogan y la de Gülen, son ahora mucho más importantes que la oposición laica. Esta última se ha debilitado dramáticamente desde hace más de una veintena de años, cuando el movimiento islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo triunfó en la sociedad civil. Es decir, esencialmente en las capas populares de las grandes ciudades y en las zonas rurales, las clases medias altas, en general laicas, fueron progresivamente marginadas, y las dos corrientes compartieron el poder dentro de las estructuras del Estado sin pedir nunca oficialmente el fin de la laicidad del mismo. O sea, muy diferente a lo que sucedió en Irán en 1979. Esta estrategia de penetración silenciosa en las estructuras clave de la enseñanza, la justicia, el ejército y la policía, fue precisamente lo que el propio Erdogan aconsejó a los islamistas tunecinos cuando conquistaron el poder en el año 2012. El levantamiento militar, artesanal y brutal ha sido presentado con una reacción frente a los ataques de estos últimos meses contra los partidarios de Gülen, al desalojo de los puestos que ocupan en los órganos del Estado y sobre todo al inicio de una limpieza en el Estado Mayor del Ejército. Pero la realidad es que se trata de un golpe de Estado de ensueño para cualquier poder autoritario. El presidente turco desencadenó ahora una represión desproporcionada, sistemática y sin cuarteles contra todos sus adversarios. Impone el temor, suprime las libertades democráticas, amenaza gravemente el pluralismo político turco y se lava las manos a nivel internacional. El comisario europeo para la política de vecindad, Johannes Hahn, acaba de afirmar que el poder turco tenía en sus manos desde hace meses listas de personas que apartar del sistema social, político y del ejército. Sábado 23 de julio. Erdogan ignora las críticas y continúa con la limpia en las instituciones y advirtió a Europa que no cederá en su respuesta contra los golpistas. El jefe de gobierno italiano, Matteo Renzi, reprochaba a Ankara que haya puesto en prisión el futuro del país. A lo que le contesta el ministro de Relaciones Europeos, Ömer Çelik, a aquellos de sus socios europeos que piensan que solo es un juego de Pokémon. Para el ministro Gülen es más peligroso que Osama Bin Laden y su movimiento más salvaje que el grupo del Estado Islámico. Domingo 24. Erdogan amplía a 30 días el plazo de detención sin cargo. Sin ninguna acusación, tienen el derecho de meter a cualquier persona a la cárcel y el día 29 vemos, a ver, no tienes nada, ok, mañana sales.
al día 30. Lunes 25. Decreta Erdogan que los académicos, yo no sé cómo les estaba alcanzando el día de 24 horas de decretar tantas cosas. Que los académicos de la educación pública no pueden salir al extranjero. Prohibido. Martes 26 de julio, en la columna de Baltasar Garzón, del periódico El País, lo comenta: una violencia desmesurada y un atentado contra las libertades, todo resulta demasiado sospechoso. Desde la evolución del propio golpe a la represión, esto lleva a pensar que la intentona ha sido especialmente oportuna. Miércoles 27, detienen a 2 funcionarios de la OTAN en Afganistán. Los 2 generales se encontraban de camino a Turquía, donde debían ser interrogados, al igual que una conocida periodista turca arrestada en la madrugada en un control de carreteras al oeste del país, muy cerca donde estaba vacacionando Erdogan. La cantidad de detenidos hasta el momento ya rebasaron, encarcelados, 13.000. Jueves 28, Turquía cierra un centenar de medios de comunicación, ojo, al menos 45 diarios, 16 canales de televisión, 23 emisoras de radio y 29 editoriales. Supuestamente vinculados a Fethullah Gülen, se han visto afectados por la medida. La represión gubernamental doblega la resistencia de las voces críticas. Viernes 29, Erdogan busca someter a su control el ejército y al servicio secreto. En total, los militares expulsados del cuerpo alcanzan a 1.684 personas. En total, de purgados tras el golpe, ya supera los 65.000 personas. Sábado 30, el intento de golpe revela los fallos en los servicios secretos turcos. Al no tener apoyo de parte de Occidente, Erdogan acusó ayer a la Unión Europea y a los Estados Unidos de apoyar al terrorismo y a los golpistas. ¿Qué tal? Jueves 4 de agosto. Que investiguen a la mafia, no a mi hijo. Así declaró el presidente Erdogan, porque tuvo un incidente, su hijo hace algunos meses, creo que hace como unos 6 meses, sí, un pequeño incidente. El jovencito estaba estudiando su doctorado en Florencia y un juez italiano se da cuenta de que hay un lavado de dinero tremendo, manda un orden de arresto al hijo del presidente y ahorita te digo, aquí Bilal. Y en cuestión de horas los diplomáticos sauditas le dan otro pasaporte y lo sacan del país, porque ya estaba deportado con su pasaporte turco, que no podía salir de Italia. Pero aparte lo acusan de vender petróleo. A raíz de esto está lo del lavado de dinero, porque una parte lo estaban lavando en Italia. Entonces, así declaró Erdogan contra los jueces italianos que investigan a su hijo Bilal por supuesto blanqueo de dinero. Berlín advierte de que no se dejará chantajear por Ankara. Berlín respondió ayer a las advertencias de Turquía que dejará sin efecto el acuerdo con la Unión Europea para controlar el flujo de refugiados si no se concede a sus ciudadanos la exención de visados para el próximo octubre. Al que le contestó Alemania: depende de Turquía que pueda o no haber un régimen libre de visados. Contra amenaza, otra amenaza. 42 periodistas encarcelados en los 10 días posteriores al golpe. 15 universidades clausuradas totalmente, junto a 1.043 instituciones de educación. Dentro de ellos hay, no sabemos
el porcentaje, pero una buena parte son gulenistas. Todos relacionados que son simpatizantes de Gülen, todo lo que se está confiscado será pasado en manos de los bienes de la nación, propiedades, materiales, cuentas bancarias, etc. Al cuarto día del famoso golpe, el presidente decreta y aprueba por la Cámara en cuestión de horas el estado de emergencia para el país con una duración de 90 días que se puede revisar en su momento para prolongar otro tanto más. Y la Constitución lo dice. Y de hecho Francia lo hizo el estado de emergencia, pero no en estos grados, ¿no? Lo más interesante es que durante este tiempo ningún empleado que fuera cesado de su puesto no podrá reclamar alguna indemnización. Derecho, lo mismo para los bienes confiscados por el gobierno. O sea, sin derechos institucionales, todo el país en manos de deseos y hacer lo que sea con su pueblo. Está muy difícil de creer que un ejército, el segundo de la OTAN y séptimo a nivel mundial, intente hacer un golpe de Estado con tan poquitos soldados y tan pocas herramientas de guerra cuando tenían acceso a todo. Parece ser que dicho golpe favoreció y fortaleció al presidente Erdogan para quedarse un largo rato en el poder. La verdad es un personaje siniestro, da miedo. Su expresión y yo creo todas sus ideas dan la impresión de ser un megalómano. Y yo creo lo es porque él siente, desde mi punto de vista, que por una parte tiene el mundo aquí porque está jugando un papel muy importante con los refugiados sirios. En su territorio hay 3 millones, casi 3 millones de sirios. Se comprometió a recibir a los que iban a venir de Europa. Y ahí dijo una cosa que me parece que es cierto lo que dijo, que el golpe de Estado se estaba generando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que él tenía el conocimiento y estaba preparado. No fue un autogolpe. Él sabía que venía y entonces ya instrumentó todo esto. Pero yo creo que está jugando con fuego. La reconciliación con Israel, pues creo que por este tipo de personalidades a la vez pues, tienen mucha sensibilidad y saben manejarse políticamente. La reconciliación con Israel tiene que ver mucho con el petróleo que tiene Israel, el gas en el Mediterráneo, que va a ser una fuente de abastecimiento importante para Turquía. Además, la relación comercial con Turquía, con Israel, era muy dinámica. Israel era un gran proveedor de armas para Turquía. Pero yo creo que el desafío a la Unión Europea de reimplantar la pena de muerte y de no reconocer las garantías individuales, si él pretende que Turquía se incorpore a la Unión Europea, es fundamental. Es un mercado extraordinario y además en un momento dado los turcos serían ciudadanos europeos. Entonces ahí está jugando con Rusia. También jugó fuerte al derribar el avión, pero se le cayó el turismo de Rusia, que son varios millones. Rusos van 4 al año. En fin, como que es muy contradictorio lo que él está haciendo. Este asunto viene de mucho más atrás y yo lo relaciono muchísimo con la relación con Israel. Porque, en primer lugar, el ejército turco siempre ha sido kemalista. Y Erdogan, desde que subió al poder, muy lentamente está levantando el islamismo, que ya estaba bastante
suprimido desde la época de Kemal Atatürk. Con las relaciones con Israel, que se han visto como poco a poco han ido empeorando por iniciativa de Erdogan. Si ustedes recuerdan, antes del incidente de Gaza con el barco que él apoyó y que jamás tiene en Estambul un centro de operaciones, un poco antes, en una conferencia de las Naciones Unidas, estaba Pérez y Erdogan sentados frente a la televisión en una entrevista, y de pronto, sin motivo alguno aparente, se levanta Erdogan y deja a Pérez con las palabras en la boca, atónito, y se va. Una acción totalmente ofensiva. Después vino el asunto del barco, que él apoyaba oficialmente. Erdogan estaba diciendo que estaba apoyando el asunto de que se llevara ayuda, entre comillas, a Gaza, teniendo a Hamas en Turquía, en Estambul. Yo pensé en esa época que, dado que el ejército turco es kemalista, estaba preparándose el ambiente para que el ejército tome poder algún día. Pensé que esto va a pasar, algún día el ejército se va a rebelar contra Erdogan. En efecto, mi impresión de lo que está pasando en este momento, hace un mes, es que en efecto dentro del ejército sí hubo un intento de levantamiento, pero que los servicios secretos de Erdogan son tan buenos que él sabía que este levantamiento viene, se está preparando, y dejó que se levantaran, porque inmediatamente después del levantamiento, que es suprimido casi instantáneamente, viene la reacción esta con las listas ya preparadas desde antes de toda la represión, que me hace pensar que Erdogan estaba muy al tanto de lo que iba a pasar, y es más, que le convenía que pasara para poder suprimir y tener un pretexto para acabar con el resto de las libertades e imponer otra vez un islamismo de tipo reaccionario y más autoritario, y por eso también está en contra del clérigo Gülen. Lo que pasa es que esto fue en 2009, principios de 2009, en Ginebra, en las Naciones Unidas. Ya le habían dado a cada uno de los dirigentes, aquel entonces Erdogan era primer ministro, ahorita es presidente, que normalmente hasta que llegó al poder Erdogan como presidente, el presidente en Turquía es igual, nominal, igual que en Israel. Si llega un jefe de Estado, lo atiende, van a comer, van a cenar, van a platicar, pero el gobierno lo maneja el primer ministro. Igual que en Israel, en Turquía también. Pero este señor, no, este señor quiere ahorita, siendo presidente, quiere cambiar el sistema, dice, vean a Estados Unidos, es muy buen sistema, vamos a copiar las cosas buenas del mundo. En esta reunión, Erdogan ya había hablado, después le pasan la palabra a Shimon Peres, y cuando estaba hablando Shimon Peres trata de interrumpirlo diciendo 1 minute, 1 minute, 1 minute. Dice que dijo 1 minute. Sí, 1 minute, sí, exactamente. O sea,
Y la gente estaba sorprendida, o sea, ya tú como en tu turno ya platicaste, ahorita le toca a Israel, Shimon Peres va a hablar, y como no lo dejaron, se enoja, se levanta y se va. Aquel entonces todavía tenía las ideas del califato. El Señor quería ser el sultán de Medio Oriente. Eso es su sueño, ante todos los países árabes y musulmanes, con la excepción de Irán, porque Irán no es muy amigo de Turquía. Sí, por las sectas que son sunitas, chiitas, etc. Erdogan se acercó a Egipto y a Israel finales de 2008, tratando de hacer el Shira, para decir, mire, yo soy el hermano mayor de acá, de Medio Oriente, yo los voy a reconciliar para que se arreglen en el caso de Gaza. Tanto Egipto e Israel los mandaron a volar. Le dijeron, tú no tienes nada que ver acá, tú eres un país de Medio Oriente, o como dicen los españoles, de cercano Oriente, porque Medio Oriente creo que empieza de Irán para allá, ¿sí? No tienes nada que ver, nosotros somos países fronterizos con los palestinos, nosotros nos vamos a arreglar, muchas gracias. Y ante esta reacción, otra vez Erdogan se enfurece y le toma más, ira contra Israel. El autogolpe que se hizo este hombre para hacer limpieza y para ganar el control como lo ha hecho, es eso, él quiere ser el presidente del califato, él va a implantar ya el musulmán, él se entiende, digo, con los de ISIS, él se siente poderoso, ese hijito se ha hecho millonario, digo, hasta como intermediario con el petróleo, porque el petróleo de los saudíes ese es el mejor, el más fino, el que todo el mundo quiere para sus aviones y todo eso, y entonces él se siente que le pertenece y que va a ser el presidente del califato. Lo que pasa es que los de ISIS se lo pueden echar tranquilamente al hijito y a él, y se posesionan de Turquía, y eso sí es sumamente peligroso. Y se casan solo en domingo, no tienen la costumbre como aquí de sábado en la noche. Es muy protegido todo, lo sé porque mi primo ahora se casa en septiembre. Sí, yo no voy a dejar de ir. Se casan de día en el templo, invitan a todo el mundo y solo invitan a la recepción a ciertas personas y es en la noche. Entonces son dos eventos separados, es muy europeo. A raíz de todo esto que empezó y los atentados, no prohibieron, pero decidieron que no se iban a casar en el templo por seguridad algunas parejas, esto fue hace como 3 meses me parece, y empezaron a hacer las ceremonias en el salón de donde se iban a hacer su recepción en la noche. Lo que yo tengo entendido es que mi primo se va a casar en el templo y las bodas ya siguen en el templo, pero por seguridad, y el acceso es muy difícil a ese templo, es peatonal únicamente, es muy complicado y muy controlado, solo se iban a casar en los salones donde iban a hacer sus bodas, o sea, les tuvo que cambiar la logística por seguridad. Yo recuerdo haber ido varias veces y me pregunto si Estambul era un lugar de tanto turismo, tan estable, tan querido, maravilloso, donde entraba gente de Rusia, las rusas iban al salón de belleza, todo parecía extraordinario, ¿no? Como un país turístico, liberal, no sé, tan bonito. ¿Qué fue lo que hizo tal cambio? ¿Tuvo que ver algo ahorita toda la situación de la primavera árabe? ¿O qué pasó? Digo, ¿no previó este hombre que podía haber, algo en contra, que quiera perder al país lo que había ganado? Efectivamente, Turquía es un país muy turístico. Estamos hablando de que según los últimos datos, el 2015 cerraron con 38 millones de visitas. En México estamos alrededor de 20 y tantos millones y tenemos 3 veces más territorio, ¿no? El Señor
nos queda claro que quiere el islamismo radical. Por esto fue la separación con Gülen. Fethullah Gülen es, para, valga la redundancia, para compararlo con alguna cúpula cristiana, es como los jesuitas o el Opus Dei. No, así es. Quieren, o sea, el Señor quiere que preparar a la gente, que estén educados, preparados, universitarios, maestrías y si se puede con doctorados también, cosa que este señor no le interesa. Este señor quiere que la gente esté, Erdogan quiere que esté, que no conozcan mucho del mundo. Y no creo, para contestarte a ti, León, no creo nunca Turquía va a pertenecer a la Unión Europea. No hay forma. La primera semana, me queda muy claro, lo tengo guardado, creo. Ahí salió un comentario de Ratzinger cuando fue papa en 2005, así lo declaró en la primera semana. Europa es un club cristiano, un país musulmán, sin decir la palabra de Turquía, pero el único que está solicitando es Turquía. Un país musulmán no tiene nada que hacer con nosotros aquí en la Unión Europea. Ahora, económicamente, Turquía tiene los mismos derechos que la Unión Europea. Cero arancel, con todos los países europeos. O sea, de este lado ya está aprobado esto desde hace 12 años. Lo que pasa es que hay otro tipo de factores que les ayuda cuando tú eres miembro activo de la Unión Europea. A lo mejor no cambiaría la moneda como muchos otros países que no lo han cambiado, ¿sí? Pero sí los beneficios de trabajo, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no creo que a Turquía algún día, o por lo menos yo no lo voy a ver. Sí es importante el turismo, pero no es lo único que vive Turquía. Turquía ya es un país muy industrializado, exporta a muchas partes del mundo todos sus productos, independientemente de que domina todo lo que es agricultura, porque 7, 8 meses cuando tienen nieve en los países nórdicos, en Europa, en Rusia, en Turquía se da todo las verduras y esto, y frutas y verduras, que es lo que exportaba Turquía a todos estos países. A raíz del ataque que derribaron el avión ruso, Turquía ahora sale con otra versión, Erdogan, que el piloto era gulenista. Por ahí se escuchó que este piloto estaba tomando fotografías de los pasos de tanques de petróleo que estaban cruzando la frontera turca con Siria, con gente de la ISIS que lo estaba vendiendo a un precio mucho más económico, y este negocio era del hijo del presidente, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre nosotros en que sí fue un golpe de Estado, un autogolpe, como el famoso héroe turco Murat, que aquí tuvimos un Murat con autosecuestro, el gobernador de Oaxaca, claro. Entonces, si es o no es, yo no sé, yo dudo. Yo creo que un putsch así, era experto el ejército, pero hasta los 80, ya después creo que ya no hubo tantos golpes militares, por los 80, había quitado a varios. Quizás ya se hizo más refinado Erdogan, pero la verdad es que lo que tú dices es que se me hace bien poco estos aviones que tú me mencionas. 4 aviones, unas tanquetas, no hay en todas partes. O sea, si es un ejército, yo sé que un golpe requiere sigilo, es difícil, todos los golpes que le querían dar a Hitler y todas estas cosas, y en todas partes. Pero lo que importa es esto. Turquía quiere pelear el poderío con Arabia Saudita.
¿Por qué le dio Arabia Saudita el pasaporte al hijito? Bueno, vamos a suponer que por cuates. Pero ahora Turquía también quiere el poder de todo, y sobre todo si es sunita, y hay que recordar que los sunitas, una vez una amiga me dijo, es que los chiitas son los malos. No sé, no, todos estos han venido de sunitas y han venido de Arabia Saudita, y los Omán y Dubái y Emiratos y Kuwait más atenuados. Entonces, y ahora esto va a ser medio pesadito para algunos. Esto de que hace medio las paces Obama con Irán, ¿no habrá sido también un poquito para que, ya que ayudó tanto a Arabia Saudita, que Arabia Saudita se quiere armar, se está armando, y probablemente con armamento, con aviones americanos? ¿No será que Estados Unidos podría estar apoyando ahora a Irán un poquito para contrabalancear? Esa es mi cosa más importante, porque de veras que yo no entiendo todo este desmoder, que uno es sunita, sí, pero es y aquel y el otro, todo el mundo está peleando con todas partes. De veras, Obama no habrá apoyado a Irán precisamente para hacer un contrabalance, porque ahorita está Rusia contra Turquía, pero quieren hacer amistad. Estados Unidos evidentemente siempre tiene a Rusia metido en el cogote, todo el tiempo tenía metido, el Partido Demócrata siempre fue internacionalista, el republicano era aislacionista. Wilson, Kennedy, Carter, todos eran en contra de Rusia. Carter apoya a los talibanes, bueno, todo esto. Entonces yo digo, ¿qué tal si Obama en realidad, y de veras, esa es mi pregunta, nadie sabe si Obama está apoyando un poquito a Irán precisamente como balancear este poderío entre Turquía y Arabia Saudita, aunque Arabia Saudita le tiene miedo a Irán, pero a lo mejor para balancear contra Turquía? La semana pasada que hubo lo de Turquía, Estados Unidos señaló que puso tres organizaciones en una lista. Las tres son patrocinadores de Al Qaeda, que es sunita, y las tres, ¿dónde están? En Irán. Eso fue muy poco reportado por las noticias y salió a relucir en un programa libanés que ve mi mamá, y por ahí yo estaba presente, y así me sorprendió mucho, porque tú estás diciendo, no, todos los sunitas Arabia Saudita. Él dijo, a ver, vean esto, y sacó, y sí, lo verifiqué, y sí, son patrocinadores de Al Qaeda, están en Irán. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Irán? Entonces, Irán está tanto armando y patrocinando a los terroristas de un lado como de otro. Entonces él dijo, porque él es libanés, él dijo, entonces Hezbollah está mandando a sus muchachos a morir en Siria contra otros también patrocinados por Irán. O sea, Irán está patrocinando Hezbollah y a la vez unos grupos de Al Qaeda. Entonces Irán tiene un papel muy perverso ahí, la verdad. En la entrevista con la Casa México-Turquía, su impresión fue que están ellos en un estado como de que van a cerrar la casa debido a un peligro que corren, ¿o no les dio esa impresión? O sea, viernes en la noche, para nosotros, a medianoche, estaba sucediendo en Turquía. Nosotros el sábado a las 12 del día estábamos ahí, yo prendí mi iPad para ver noticias. En este momento el Parlamento se había juntado. En el Parlamento que dijeron que se había bombardeado, ¿sí? Todo intacto, lo viste, no había pasado absolutamente nada.
perfectamente sabían a dónde tirar la bomba. Lo tiraron a las oficinas del primer ministro, ¿sí? Donde no estaba. Donde no estaba, viernes a medianoche, y al día siguiente en el Parlamento hicieron el juramento y se abrió la sesión. No había ni una hoja caída, o sea, todo estaba normal. Puedan tolerar la actitud de un país como Turquía, aunque sea miembro de la OTAN, aunque sea aliado económicamente hablando con Europa o en muchos otros aspectos, y aunque estemos hablando de las repercusiones para el pueblo turco, que yo creo que son terribles, pero ¿cómo piensan ustedes que pueden reaccionar estas democracias occidentales ante lo que está pasando en Turquía? ¿Se puede hacer algo? Como les dije, no un cheque en blanco, vas a hacer y deshacer y vas a colgar gente, o sea, para demostrar. Es que el pueblo me lo está pidiendo. Pues es payaso, o sea, ¿cómo te lo está pidiendo el pueblo? Sí, también la otra mitad del pueblo, porque él llegó al poder con el 44% o algo así, la otra mitad no te quiere. O sea, Turquía tiene muchos conflictos, muchísimos conflictos. Estados Unidos hace como que es su aliado, sin embargo, apoya también a los kurdos, porque eso sí, tarde o temprano, o más temprano que tarde, va a ser una república kurda en una parte de Turquía, Irak y Siria, donde están unos fuentes importantes de petróleo. ¿Sí? Estados Unidos a esto le tira, que esta parte, y por esto los está apoyando. Uno de los motivos cuando yo decidí salir del país, un año antes, te limitaban, si no era por trabajo, no, una vez al año salir fuera del país. Una vez al año. ¿En qué año fue? 1979. Y yo, como tenía empresa, tenía la ventaja de que como empresario podías salir, pero te podías sacar $150 en la bolsa. O sea, cosas ridículas. Tengo una pregunta, ¿por qué se pelearon Gülen y por la Erdogan? ideología, porque uno es más suave y más de cultura, Gülen, ¿sí? Quiere tratar con cultura y educación a su grupo, y un islamismo más suave, más moderado, y el otro porque no. también quiere el califato. No, habían sido aliados, ¿no? Eran hasta hace 3 años, Ellos juntos empezaron como a islamizar Turquía. Sí. Es más, islamizó más Gülen que el otro, porque el otro era imam, y este estudió en un colegio, en una yeshiva de los musulmanes, Erdogan, ¿sí? Ahí también hay otro problema que no está pudiendo demostrar. Enseñaron un diploma universitario que es falso, ¿sí? ¿Sí? Le están diciendo, ¿dónde están tus compañeros? Queremos conocer y platicar. A ver, ¿con quién estudiaste? ¿En qué sanó? ¿Algún anuario? No hay nada. Y por ley, para ser presidente de Turquía necesitas una carrera universitaria. Entonces, todo esto salió un mes antes del golpe. Entonces, se olvida todo esto, lo de su hijo, lo del paso de las pipas de petróleo, etc. Y está muy tranquilo. No te alcanza el tiempo, las horas, las policías, el ejército para entambar a tanta gente. ¿Y dónde los pones? O sea, ya los tenías todo en la lista. Sí, ya los tenías, 2.745 jueces. Al otro día, ahora, ya tenían una lista, pues, para hacer la lista está difícil. Sí, mira, ha habido muchas para prepararse. Mira, yo no los quise aburrir porque si no podía escribir horas sobre esto. El avión del presidente despega de un aeropuerto donde estaba cerca a su aldea. Despega el avión y nosotros nos estamos enterando de medios internacionales. Esto fue las 12 de la noche, que el presidente Erdogan
está en el aire, no sabemos hacia dónde. Empiezan a salir una información que se está yendo a Irán, otro que está camino a Alemania y Alemania asilo, o sea, puros cuentos. Sale a las 12:11 el avión y aterriza a las 3:23 de la madrugada. Es un vuelo escasamente de 45 minutos. Es el trayecto en jet. Uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tantas horas? ¿Dónde estuvo el presidente? No lo sabemos. Pasaron la información de la plática entre la torre de control y el avión. Ni siquiera era avión presidencial, porque el avión presidencial ya se había regresado a Ankara, o estaba en Estambul porque había dejado a su familia. Era un jet que le daba servicio a Turkish Airlines. Despega el avión, cuando se acerca, le dice el piloto, el aeropuerto está cerrado y aparte ha apagado las luces de la pista. Le dice, ¿puedes aterrizar? Sí, corremos peligro, podemos aterrizar, pero aparte estoy viendo en el radar, el único avión que estaba eran 2 F-16 que estaban sobrevolando Estambul y el avión del presidente. Y aparte lo tuvieron en el radar, los rebeldes lo tuvieron en el radar y no le hicieron nada. El avión del presidente. O sea, ¿tú crees cuando está suspendido todos los vuelos y está en el aire, o sea, es un blanco directo, se podía atacar? No le hicieron nada. Absolutamente nada. O sea, estas son las cosas ocultas que dices, ¿cómo puede ser todo el cielo, nada más el avión del presidente y 2 F-16 y no pasó nada?